Buenas tardes a todos. Mi nombre es Romy Jurado. Yo soy una abogada aquí en la Florida. Yo soy la que fundé el estudio que se llama Jurado & Associates. Somos una firma de leyes en la cual practicamos diferentes tipos de leyes, como por ejemplo bienes raíces, sucesiones, inmigración. Hacemos también litigios en todo el estado de la Florida, marcas registradas. Hacemos patentes, hacemos derechos de autor, todo tipo de contrato y bueno, bienes raíces que se los mencioné, hacemos los cierres, damos seguro de título y también lidiamos con todo lo que es los problemas que resultan. Como se puede imaginar, buenas tardes a todas, ahí por ahí veo gente conocida. Como se pueden imaginar, aquí en Miami tenemos, y en el sur de la Florida, en toda la Florida, tenemos muchos extranjeros. Y nosotros vemos de la parte en los cierres, pero también de la parte de litigios y de la parte que cuando venden la propiedad, todos los problemas que lamentablemente, digamos, tienen los extranjeros al momento de vender o de comprar, porque no fueron correctamente asesorados. Entonces, hice esta clase o hago esta clase para poder trabajar con ustedes, los agentes de bienes raíces, para poder darles un poco más de información, para que así cuando sus clientes estén, digamos, comprando una propiedad o queriendo comprar, sea algo en lo que ustedes les puedan ayudar, recomendarle profesionales que los puedan ayudar y que no entren a esto con ojos cerrados. Y si ya están vendiendo, también algo, siempre hay maneras de arreglar diferentes cosas o diseñar un nuevo, digamos, estrategia y todo eso lo vamos a tratar de hablar aquí hoy día. Yo, para mí, siempre hago clases con ustedes para que entiendan, ¿no es cierto?, un poquito más de las leyes. Voy a tratar de responderles todo lo que pueda. Pueden poner su información aquí en el chat o en el Q&A y me pueden hacer las preguntas que quieran. Y si por A o B no puedo contestar algo porque requiere, digamos, un análisis más extensivo, con mucho gusto me pueden escribir o me pueden llamar para yo poder ayudarles. Les recuerdo a todos los que no me conocen, mi nombre es Romy Jurado, yo soy una abogada aquí en la Florida, soy originalmente del Perú. Y bueno, llevo aquí practicando en Estados Unidos leyes por más de 11 años. Yo estudié aquí en la Universidad de FIU y me encanta lo que hago, me encanta trabajar con agentes de bienes raíces y obviamente me encanta lidiar con gente del extranjero porque es bonito que traten de hacer su sueño americano aquí en Estados Unidos y si uno los asesora bien, ese sueño americano no se va a convertir en una pesadilla. Así que bueno, voy a comenzar mi presentación, les voy a compartir a todos mi pantalla, cualquier pregunta me avisan y seguimos aprendiendo. Bueno, ahí mi página, Jurado & Associates, se llama mi firma, yo soy Romy Jurado, ahí abajo les pongo las diferentes cosas que hacemos y una hermosa foto de nuestra ciudad, que somos muy afortunados de poder vivir aquí, de verdad que durante la pandemia me di cuenta más que nunca y le agradecí a mi mamá un montón de haber tomado esa decisión de venir a los Estados Unidos cuando era chiquita. Bueno, esta clase se llama ¿Cómo trabajar con ciudadanos extranjeros para comprar bienes raíces en la Florida? Va a haber un poquito de todo porque a los extranjeros los afecta de diferente manera y también les voy a hablar un poquito de tips, cosas que yo he visto que al momento de informarle a la gente que viene a invertir a Estados Unidos les va como que empujar un poquito más a hacerlo porque de verdad que vale la pena. En nuestros países, hablo del mío especialmente, siempre puede haber una devaluación, ¿no es cierto? Las propiedades pueden estar a un precio en un momento y en la otra, ¡pum!, se bajan. En Estados Unidos, en la Florida, gracias a Dios, eso no pasa, somos un poquito más estable, excepto lo que pasó en el 2006, pero eso fue una cosa muy rara, pero no, eso no pasa con nosotros, gracias a Dios. Bueno, una cosa que les aconsejo que les informen a sus clientes es que en la Florida uno puede financiar, no tienes que comprar la propiedad al contado. En nuestros países la gente está acostumbrada a que todo lo compran al contado, no existe esto del crédito, tienen la mentalidad de que no quiero tener plata prestada, quiero comprarlo todo cash. Y está bien, pero lo que está mejor es crecer con la plata del banco. ¿Por qué? Porque en vez de comprar una casa cash, puedes comprar 3, ¿no es cierto? Las puedes rentar, ustedes le pueden conseguir los clientes y pueden ganar más dinero y esas propiedades van a tomar valor y al momento de vender pueden ganar hasta más dinero de lo que rentaron. En nuestros países no están muy acostumbrados a comprar con financiamiento, entonces yo les explico, mira, es un financiamiento de 30 años, puede ser un interés de 3%, 4%, para pedir el préstamo, ustedes seguro lo saben más que yo, es más fácil para un extranjero conseguir un préstamo que lo es para una persona de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo compro propiedades, me piden
todo, hasta sangre, todo me pide. En cambio, cuando es un extranjero que viene a comprar una propiedad con un 30% de pago inicial, solo le piden una información de su contador en su país y un estado financiero, sus cuentas de banco y ya está, porque no tienen seguro social, no tienen cómo en Estados Unidos verificar lo que en realidad tienen, se tienen que basar en lo que el extranjero les proponga. Sí van a tener que crear una empresa aquí en Estados Unidos, una LLC, y con eso pueden comenzar a hacer estas operaciones. Entonces, es algo interesante que yo les recomiendo que compartan con sus clientes, que en Estados Unidos, en la Florida, puedes comprar financiado, no es algo malo. En vez de comprar una propiedad, puedes comprar 3, puedes comprar 4, y no solamente sube el valor la propiedad, sino también con las rentas. Lo puedes rentar, lo puedes poner en una LLC, deducir todos los gastos de la renta y solamente pagar, digamos, lo que ganaste solamente, pero en lo que ganaste después de pagar todos los gastos sería la tributación. Así que es bien interesante. Trabajamos con diferentes trabajamos con diferentes empresas que le dan préstamos a extranjeros. Así que si por ahí no conocen a alguien, me pueden contactar y los puedo poner en contacto. O si ustedes ya tienen prestamistas que dan préstamos extranjeros, please, pásenme el contacto a mí, porque mis clientes siempre me paran preguntando y siempre quieren opciones, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen a alguien, me lo pasan. Si no tienen, yo le paso a los que yo conozco y así podemos ayudar a más clientes. Ok, alguien más me está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre una LLC y una corporación? Les cuento, una LLC es una entidad, una Limited Liability Company, que tributa, digamos, no tributa en sí la LLC. La LLC se llama flow through porque pasa la tributación a los dueños. Por ejemplo, una LLC que tiene un solo dueño, ese dueño va a hacer el reporte de la ganancia de esa LLC en su propia tributación personal, y la LLC se considera lo que se llama una disregarded entity, una entidad que no como cuenta para el IRS, y entonces eso es cómo funciona una LLC. De manera de protección sobre demandas, una LLC con un solo dueño no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la ley en el 2015 cambió y las LLCs con un solo dueño no tienen la misma protección con sus cosas en un caso de demanda que una LLC con 2 dueños o más. Entonces siempre recomiendo, si vamos a hacer una LLC, hacerlo con 2 dueños o más. Una corporación tributa 2 veces. Tributa cuando la empresa tiene ganancias y cuando le da ganancias a sus shareholders o a sus accionistas. Entonces, tributa 2 veces. Uno puede hacer una elección en una corporación de tributar como una compañía S, una corporación S, y así va a ser igual como la LLC, que en sí la entidad no va a tributar, sino que va a pasar a los dueños. Esa opción de ser una corporación y tributar como una corporación S no existe para los extranjeros, porque uno de los requerimientos de ser una corporación S es no ser extranjeros. Entonces, si me pones a escoger entre una corporación o una LLC para un extranjero, yo diría una LLC. ¿Por qué? Porque así no vas a tributar y pagar impuestos 2 veces. Solamente va a ser una vez a título personal, porque la LLC va a pasar lo que ganó y perdió a los dueños. Ok, cualquier pregunta me siguen preguntando. Ok, la compra de bienes raíces en los Estados Unidos como extranjero, vamos a hablar de diferentes tópicos, como por ejemplo FIRPTA, los impuestos de sucesión, formación de entidades para fines de responsabilidad legal y el seguro de título. Esos son como que lo que yo más veo que los extranjeros deben de como que ponerle atención para tener una compra aquí, que estén felices y que sigan comprando con ustedes. FIRPTA, no sé si han oído de esto, yo creo que sí. FIRPTA no es un tax, no es una tributación. FIRPTA es una responsabilidad que le pone el IRS, que es el sistema tributario aquí en Estados Unidos, el gobierno, la parte del gobierno que regula la tributación, le pone esa responsabilidad al comprador, ¿ok? O sea, no al que vende, al comprador. ¿Por qué? Hace tiempo venían los extranjeros, compraban un montón de propiedades, qué felicidad, las vendían, ganaban un montón de plata y al IRS no les llegaba ni $1 del tax. ¿Por qué? Porque el extranjero la vendía, se iba con la plata y chao. Entonces el IRS no le gustó esto, el gobierno americano dijo, no, no nos gusta esto, queremos recibir algo de estas
a personas que están comprando, vendiendo, ganando aquí en nuestro país y no están tributando y no nos están dando dinero a nosotros. Entonces se inventó o se creó FIRPTA, ¿ok? The Foreign Investment Real Property Tax Act, que es como que se llama tax, pero no es un tax, ¿ok? Porque es un withholding, te retienen ese dinero. Entonces el IRS le pone la responsabilidad al comprador que al momento de cerrar tiene que retenerle ese monto, depende del monto que aplique, a las ganancias del vendedor antes de que el vendedor reciba $1, ¿ok? Ese monto normalmente es un 15% del total valor de la venta. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que vino Juan y compró un departamento, Juan es de Perú, y compró un departamento en Brickell hace, 20 años a $100,000. Juan, súper feliz, compró su departamento en Brickell hace 10 años por $100,000. Ya lo quiere vender y su departamento ahora vale $1,000,000, ¿ok? Sí, lo compró en pre-construction en ese tiempo y ahora está $1,000,000. Juan lo puso a título personal y Juan es peruano, es un extranjero. Al momento de vender, hay que mandarle al IRS 15% del $1,000,000. ¿Ok? Eso es FIRPTA. El comprador tiene que mandarle, y ahora esta responsabilidad también está en la compañía de título, tiene que mandarle el 15% inmigración, al IRS antes de soltarle $1 al vendedor. Eso es lo que pasa. Ahora, hay ciertas exenciones, como por ejemplo, si Juan le vende a alguien que va a utilizar ese departamento para vivir ahí y por A o B el departamento vale 300,000 o menos al momento de venderlo, solamente no hay retención de FIRPTA, ¿ok? Si el departamento no vale $1,000,000 al momento de venderlo, pero vale 900,000 y la persona que lo va a comprar va a vivir ahí, la retención es solamente de un 10%. ¿Ok? O sea que hay situaciones en las que la retención se puede bajar. La retención no es un tax, es una retención que se le manda al IRS y de ahí la persona hace un reporte tributario al IRS y le dice, mira, esto es en realidad mi ganancia, yo le puse tanto a la propiedad para mejorarla, entonces yo debería tributar no del $1,000,000, sino solo de los 500,000. ¿Ok? Y eso sucede también. Por ejemplo, les hablo de otro ejemplo. Digamos que vino Carmen. Carmen es colombiana. Carmen compró una casa en Miami Shores por $500,000. ¿Ok? Ya no hay casas en Miami Shores por $500,000, pero bueno, la compró. Pensó que iba a quedarse aquí un tiempo, decide irse para su país, la quiere vender. La compró a título personal, ella es colombiana. Ahora que la está vendiendo porque los precios subieron a $900,000, ¿ok? Entonces, cuando le dicen que la retención es 15% de $900,000, se cae para el piso, Carmen, porque dice, oh my God, eso es un montón de plata. Ahora, de ahí nos cuenta Carmen que Carmen le puso plata a esa casa, o sea, le cambió el techo, le cambió la piscina, le puso el piso, le cambió las paredes, hizo un montón de cosas y gastó como $300,000 en esa casa y tiene pruebas de que lo hizo. Entonces la compró a 500, invirtió 300,000, su ganancia solamente sería $100,000 porque la está vendiendo a 900. Podemos hacer lo que se llama un withholding certificate, que se lo mandamos al IRS y le decimos exactamente esto, este certificado de retención o un withholding certificate. Le decimos al IRS, mira IRS, Carmen compró la casa 500,000. Ella invirtió en mejorar la propiedad $300,000. La está vendiendo a 900,000. Su ganancia es solamente de 100,000 y debería tributar solamente en esos 100,000. Entonces el IRS nos dice, ¿saben qué? Tienen razón, nos da el certificado, solamente nos tienen que mandar, qué sé yo, 15% o 20% de 100,000, no 15% de los 900,000. Esto es algo que hacemos para bajar la retención y para que pague la persona en realidad los taxes. A veces les conviene, a veces no. Les conviene si la compraron la propiedad por más alto valor y se invirtieron en la propiedad para que la retención no sea tan alta. Les voy a volver a clarificar. FIRPTA, el 15% es sobre el valor de la venta, ¿ok? Así la compraste la casa a 800,000 y la vendes a 900,000, es 15% en 900,000. Si quieres bajar ese monto a que sea solamente sobre la ganancia, tienes que hacer un withholding certificate, el certificado de retención. Es la única manera de que no se mande todo ese dinero al IRS.
Ahora, este certificado de retención hay que aplicarlo por lo menos, un día antes del cierre, por lo menos. No vamos a recibir una respuesta del IRS hasta por ahí 3 o 4 meses. Nadie va a querer esperar 3 o 4 meses para hacer el cierre de la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que normalmente hacemos es que mandamos el withholding certificate al IRS diciendo el monto que de verdad deberíamos retener, pero al momento del cierre retenemos todo el 15%, porque estamos obligados a hacerlo. Y al momento de recibir el certificado de vuelta, que nos da el monto de retención actual, nosotros le devolvemos el dinero al vendedor y le mandamos la diferencia al IRS. De esta manera, el vendedor no tiene que mandar todo su, el vendedor no tiene que mandar todo su 15% al IRS y esperar de que cuándo se lo van a devolver o si se lo devuelven. De esta es una manera más práctica que nosotros hacemos para ayudar a los clientes. Pero sí, no se escapa de esa retención de 15%. Las únicas maneras de que se escapan es si el precio de la propiedad es 300,000 o menos al momento de venderla, y la persona que va a vivir ahí lo va a utilizar como su residencia o sus familiares lo van a utilizar como su residencia, ahí ya no existe FIRPTA, no hay una retención. Si la propiedad se vende entre 300,000 y 1,000,000 y la persona que lo compra va a vivir ahí o sus familiares van a vivir ahí, ahí la retención baja a un 10% en vez de un 15%. Todo esto el comprador lo tiene que juramentar, que sí va a vivir ahí por los próximos 2 años o su familia va a estar ahí y tiene que comprar la propiedad a título personal. Si el comprador lo compra a un nombre de una empresa, no puede firmar esa juramentación y hay que hacer toda la retención para mandarlo al IRS. ¿Cómo podemos, digamos, una manera de no lidiar con FIRPTA al momento del cierre es si hacemos un intercambio 1031? Si hacemos un intercambio 1031, y les voy a explicar lo que es un intercambio 1031. Un intercambio 1031 aplica para toda la gente aquí en Estados Unidos. Tú compras una propiedad de inversión, la vendes, ¿ok? Y compras otra propiedad similar, que en inglés se llama like kind, y utilizas todo ese dinero que sacaste de la propiedad original. Entonces, en ese momento no tienes que tributar por las ganancias, no tienes que tributar lo que se llaman las capital gains, las ganancias capitales. ¿Por qué? Porque estás utilizando toda esa plata para adquirir otra propiedad. Eso lo pueden hacer ustedes, lo puedo hacer yo, lo puede hacer todo el mundo, ¿ok? Así es como gente compra una propiedad, la vende, ponen otra y así, y en realidad no tiene que pagar en ese momento la tributación sobre la ganancia. No es que sea una exención que nunca la tenga que pagar, eventualmente lo tendrá que pagar, pero en ese momento no la tiene que pagar. Entonces, eso lo pueden hacer la gente de toda parte del mundo. Los extranjeros también lo pueden hacer, pero la única condición es que tienen que comprar la otra propiedad al mismo momento que venden la que están vendiendo. Y a veces eso es difícil de coordinarlo. Entonces, cuando no se puede coordinar, lo que nosotros hacemos es vende la propiedad a, digamos que habría que mandarle al IRS $150,000. El extranjero deposita esos extra $150,000 en nuestra cuenta de trust para que nosotros podamos pasar todo el millón o lo que venda la propiedad a la otra propiedad y pueda hacer una 1031. Cuando recibimos la certificación del IRS, porque les tenemos que notificar, no hay FIRPTA withholding porque estamos haciendo un intercambio 1031, ahí nosotros le podemos devolver al vendedor sus $150,000, ¿ok? Sé que suena un poquito complicado, pero les vuelvo a explicar. Si fuera una 1031 para un ciudadano americano, tú vendes tu propiedad, tienes 45 días para poder como que determinar qué otra propiedad vas a comprar y todo se tiene que cerrar durante 180 días y no tienes que tributar sobre la ganancia en ese momento, todos felices. Pero cuando son extranjeros no es tan fácil. O vendes la propiedad y adquieres la otra en el mismo momento, o vendes la propiedad, le avisas al IRS de que estás haciendo un intercambio de 31 y que por eso FIRPTA no aplica, esperas a que te dé el certificado para que no haya problema al depositar el dinero con el vendedor. Y otra cosa muy importante, cualquier retención que aplicaría en ese momento, el vendedor lo tiene que depositar en nuestra cuenta de escrow, porque si no, no podemos hacer ese intercambio 1031. Esto es algo que hemos hecho con extranjeros y se lo puedo explicar bien al cliente. Esto es para que no aplique la retención de FIRPTA porque ellos planean utilizar todo ese dinero
para adquirir otra propiedad o otras propiedades de igual valor o de más valor. Ok. Hablemos de, aquí no lo puse, pero hablemos de las LLCs y FIRPTA. Miren, si tienen un comprador que quiere comprar propiedades y es extranjero y lo compra a título de una LLC, ¿ok? La retención de FIRPTA, ese 15%, no aplicaría al momento del cierre si la LLC tiene por lo menos 2 dueños. Si la LLC tiene por lo menos 2 dueños, número tributario, la retención de FIRPTA no aplicaría al momento del cierre. Ahora, habría otra retención cuando ellos hagan sus taxes tributarios de manera de la compañía. Eso lo tendrían que hablar con su contador, pero no aplicaría esa retención al momento del cierre. No hay que retenerle el 15% si los dueños de la propiedad es una LLC, aunque esa LLC sean extranjeros, con tal de que esa LLC tenga el número tributario. Si tienen una LLC, el dueño es una LLC y tiene un solo dueño la LLC, pero la LLC tributa como corporación, tampoco aplicaría el FIRPTA si la LLC tributa como corporación. De nuevo, tiene que tener número tributario, tiene que haber hecho la elección de tributar como corporación y tiene que tener prueba de ello y ya no aplicaría FIRPTA, ¿ok? Entonces, al momento de cierre, después no sé, pero al momento del cierre no tendría que haber esa retención. A ver, voy a seguirles leyendo aquí las preguntas que me están preguntando. Si alguien de aquí vende su propiedad de inversión, ¿qué porcentaje tendría que pagar al IRS? Esa pregunta es si alguien de aquí, digamos, un ciudadano americano, un residente. Eso lo tienen que ver con su contador, porque depende cuánto le han invertido a la propiedad, cuánto han puesto como que era su base cuando compraron la propiedad. Todo eso le tendrían que hablar con un contador. ¿Cuánto sería el dinero que tiene que ganar si la propiedad es de inversión? Perdón, tiene que pagar. Si una corporación con un solo dueño extranjero aplica para FIRPTA, si el dueño de la propiedad es una corporación, aunque el dueño sea extranjero, FIRPTA no debería aplicar con tal de que esa corporación tenga número tributario. ¿Ok? Entonces, ya haya hecho sus taxes, si le toca hacerlo, lo tendrían que hacer. Las corporaciones siempre tienen que hacer taxes, así no tengan movimiento fiscal, ¿ok? Acuérdense de eso. Si formas corporación, tienes que hacer declaración de taxes, aunque sea cero. Ok, hablemos de otra cosita que a veces mis clientes se asustan. Es el impuesto sobre el patrimonio, o sea, cuando falleces. Nosotros, los americanos, residentes en Estados Unidos, gente que vive acá, tenemos una exención de como hasta 5 millones por persona, 11 millones por pareja del impuesto de patrimonio. ¿Qué significa? Que a menos que tus activos al momento de tu fallecer excedan ese monto, tus herederos no van a pagar un impuesto por recibir tu herencia. Genial. Los extranjeros no tienen ese monto de exención. Los extranjeros solamente tienen una excepción de como $60,000. ¿Qué significa? ¿Ok? Esto es si la propiedad está a título del extranjero. Vamos a hacer la matemática. Digamos que, a ver qué nombre nos inventamos. Inés fallece en Estados Unidos o en donde sea. Inés fallece en Ecuador, porque ni tiene que fallecer acá. Y tiene un departamento en Estados Unidos que está valorizado por $500,000. Inés fallece y el departamento vale $500,000. No importa de dónde seas, si tienes propiedad en Estados Unidos, si tienes propiedad en la Florida, vamos a tener que tener una sucesión en la Florida, así sea una sucesión ancillaria. Por si acaso, nosotros hacemos sucesiones en todo el estado de la Florida y ofrecemos consultas gratis si se trata de sucesiones. Probate, por si acaso. Bueno, Inés falleció, su departamento vale en el mercado $500,000, entonces vamos a calcular la exención que le dije que los extranjeros tienen de $60,000. Nos queda $440,000. El porcentaje de tributación que cobran es del 40%. O sea que Inés, o no Inés, sus herederos van a tener que pagar $176,000 para recibir un departamento de $500,000, porque ese es el impuesto al patrimonio. Es un montón de plata. Inés debería haber hablado con un abogado antes de adquirir esa propiedad y haber planeado y estructurado para que no tengan sus herederos este problema. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Hay veces que ciertos países tienen tratados de tributación con Estados Unidos con respecto a las sucesiones, muy pocos. Hablen con un contador. Lo otro es que creemos una empresa en Estados Unidos que sea la dueña de la propiedad y que la dueña de esa propiedad, perdón, de esa LLC en Estados Unidos sea una empresa en el extranjero. ¿Por qué? Porque de esta manera, así fallezca Inés, las empresas siguen existiendo. La empresa en el extranjero sigue existiendo, la empresa en Estados Unidos sigue existiendo. Si Inés hubiera hecho eso, ya esa propiedad no sería sujeta a un impuesto de sucesión, porque no tiene que pasar por sucesión, porque la propiedad sigue, los dueños son una empresa, la empresa no muere y todo sigue igual. Eso sería una planteación que hubiéramos podido hacer, tener una empresa en el extranjero, que la empresa en el extranjero sea la dueña de la empresa en Estados Unidos, en la Florida, y que esa empresa sea la dueña de la propiedad. Eso es algo que se puede hacer, lo estructuramos bastante para que nuestros clientes después, uno, no estén sujetos a un impuesto de sucesión y otro, no estén sujetos a FERPTA al momento de vender. Si se hace de manera correcta, esas son las cosas que se pueden ahorrar, que es muy interesante. Ok, otra cosa que bastante los clientes del extranjero desconocen es el seguro de título. Y esto es algo muy interesante que quiero que ustedes les hablen a sus clientes, porque uno como que lo toma como que todo el mundo sabe seguro de título. Y no es así, en nuestros países no existe. Por ejemplo, yo iba bastante al Perú, la última vez que fui fue hace 2 meses, y me acuerdo que al principio, cuando no iba hace mucho tiempo y fui como después de, qué sé yo, 15 años, veía casas, propiedades que tenían escritos en las paredes que decía no se vende y ponían un teléfono. Entonces a mí me parecía muy raro. Yo decía, ¿cómo? En Estados Unidos las casas dicen se vende y ponen un teléfono, ¿no es cierto? Para que llames porque se está vendiendo. Pero en Perú veía las propiedades que decían no se vende, no se vende y a veces ponían teléfono, a veces no, pero así, no se vende. Y me explicaron mis familiares que en Perú, y eso seguro pasa en otros países, porque Estados Unidos es el único país que tiene seguro de título, es común que alguien, un charlatán, te trate de vender una propiedad y que junto con el notario, con quien sea, te traten de engañar y no va a haber manera de tú saber si esa propiedad en realidad está en venta o no y quién era el dueño actual y no hay un seguro que te proteja. Y me pareció súper raro, pero así funciona lamentablemente en nuestros países porque no hay seguro de título. Y por ejemplo, también pasaba que te vendían la propiedad, el dueño sí era actual dueño y te vendía, pero salían otras personas que decían que tenían un interés en la propiedad porque era de su hermano que había fallecido, o sabía otra que decía, no, esa era mi propiedad de mi esposo, o sea, siempre habían problemas con propiedades. En la Florida no tenemos esa situación. En la Florida tenemos el seguro de título. El seguro de título es una protección mientras la persona o sus herederos sean propietarios del inmueble. Es una protección contra los costos, los honorarios de los abogados, los gastos de defensa contra cualquier asunto asegurado por la póliza. Es una protección contra ciertos riesgos cubiertos que no exceden el monto del seguro, incluyendo un defecto de título causado por, esto es todo lo que te protege, falsificación o fraude, algún gravamen de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria o de las tasaciones debidas y pagaderas o no haber sido pagadas, la falta de derecho de acceso al terreno, hipotecas que no fueron pagadas, cualquier cosa que limite la propiedad o un título que no pueda ser comerciable. O sea, todo esto te protege el seguro de título. El seguro de título es un seguro al pasado. No es al futuro, es al pasado. Cuando nosotros, como compañía de título, abogados de bienes raíces, hacemos un cierre, te damos un seguro de título en el cual te protege que si cualquier persona, entidad, hace cualquier reclamo sobre tu título, el seguro te va a cubrir, te va a defender y va a pagar y va a cubrir todo. ¿Hasta qué monto? Hasta el monto del seguro de título, que es el monto de la compra y venta de la propiedad. Eso no existe en nuestros países. Para nosotros dar ese seguro de título, se hace una búsqueda de título donde los records de todas las propiedades, desde el tiempo que cuando aquí habían cocodrilos, todo eso existe y se revisa todo eso, se hace diferentes búsquedas con las ciudades, con los condados para asegurarnos que no haya ningún problema, porque cada vez que damos un seguro de título, nosotros lo estamos asegurando. Claro, trabajamos bajo una entidad súper grande, que son las compañías aseguradoras, pero nosotros somos sus agentes
Entonces queremos hacer una búsqueda exhausta porque yo no quiero que después haya cualquier problema y gracias a Dios nunca lo hemos tenido. Trabajen con compañías de títulos o con abogados que de verdad sepan lo que estén haciendo, porque sí ha pasado, porque nosotros también hacemos litigios, que tenemos que demandar a la compañía de título, tenemos que demandar al abogado porque dieron un seguro de título y no revisaron ciertas cosas. Pero lo bueno es que el seguro de título les protege, así que eso es algo muy bueno. Nuestros clientes extranjeros no conocen de esto porque no existe en nuestros países y les va a dar más seguridad de comprar más propiedades en Estados Unidos, en la Florida, porque tienen derecho a ese seguro de título. Aquí la gente me pregunta que si el seguro de título existe en todo el país o en cada estado, o si tiene reglas diferentes. Bueno, les cuento, yo soy abogada en el estado de la Florida. La ley de bienes raíces es ley estatal, entonces solamente les puedo responder cómo es en el estado de la Florida. La ley de inmigración, por ejemplo, que también hacemos esos, es ley federal. Les puedo hablar de inmigración en todo Estados Unidos. La ley de marcas registradas es ley federal. Les puedo hablar en todo Estados Unidos. Pero lo que es negocios, lo que es ley de negocios o ley de bienes raíces es solamente en el estado de la Florida y de eso es de lo único que yo les puedo hablar. En el estado de la Florida, el seguro de título es fabuloso. El costo es igual, así me contraten a mí o contraten a quien sea, porque eso está como que gobernado por el Estado que ya puso las tarifas de seguro de título y siempre te deben de cobrar igual, ¿ok? Oh, ya terminamos la presentación. Bueno, ahí les pongo mi información. Quiero responder todas las preguntas, no todo lo que tenga que ver con extranjeros comprando aquí en Estados Unidos. Les puedo hablar todo lo que tenga que ver con las visas también. No sé si tienen cualquier pregunta. Aquí me lo ponen en el chat o en el Q&A, creo que vengo dos. Ok. Me preguntan cuál es la mejor forma de poner el título para un extranjero. Miren, a mí me gusta hablar con el cliente, saber de qué país son, qué leyes, que si hay algún tratado tributario, hablar con un contador, pero generalmente hablando, la mayoría de veces o las veces, digamos, sería que tengan una empresa en el extranjero y que la empresa en el extranjero sea la dueña de una entidad, una Florida LLC, en la Florida para comprar la propiedad en la Florida. Normalmente esa es la figura de la mayoría de veces. Las empresas tienen que ser bien constituidas, la empresa en la Florida tiene que tener su acuerdo operacional, su número tributario y todo eso lo hacemos. Nosotros abrimos empresas para extranjeros todos los días en el estado de la Florida. La empresa en el extranjero también tiene que estar bien constituida, le podemos ayudar con eso también, porque si no, no les va a servir para esta planeación tributaria. Alguien más me pregunta, ¿la más ventajosa forma de comprar a un extranjero es creando una LLC? Depende, si quieren no lidiar con el impuesto al patrimonio al momento de fallecer, como les decía, tiene que haber una empresa en el extranjero y la empresa en el extranjero es la dueña de la empresa en la Florida y esa empresa compra la propiedad y de esa manera, si la empresa en la Florida, digamos, tributa como corporación, también no tendrían que lidiar con FERPTA al momento de vender. Esa podría ser una buena estructura. A mí me gusta sentarme con el cliente por Zoom, en persona, por teléfono, como sea, y explicarle todas las opciones y que ellos decidan, porque de repente al hacer esta figura, en su país les van a cobrar un montón de tributación porque van a tener una empresa en su país ser dueña de la de acá. Y si les digo, abran una empresa en otro lugar, en las Islas Caimanes, en Nivis, les va a salir más caro mantener esa empresa anualmente. Entonces, tiene que haber ese tipo de análisis. He tenido clientes que me dicen, Romy, no quiero formar una empresa, no planeo vender la propiedad, ¿qué más puedo hacer? Y yo les recomiendo que compra un seguro de vida para que al momento de tu fallecer, el seguro de vida le pague a tus herederos, ellos cojan de ese seguro de vida para pagar los taxes de patrimonio al momento de fallecer. Y tenemos clientes que lo han hecho. O sea, esa es otra opción. Si no quieren comprar, hacer empresas, no quieren lidiar con todo eso, pueden comprar un seguro de vida. El seguro de vida, el beneficiario son sus herederos. Ellos reciben el seguro de vida. El seguro de vida no pasa por una sucesión. Los herederos reciben la plata y con eso pagan la tributación de la propiedad. Eso es otra cosa que pueden hacer y he tenido clientes que lo han hecho. A ver, por aquí veo más preguntas para tratar de contestarles. Ok.
Romy, ¿puedo colocar tu nombre en mi newsletter para que te llamen si tienen alguna visa de negocios? Claro que sí, sí, please. Me encanta eso. Ayúdenme a promover, yo los ayudo a promover también y a darles educación. Pueden contar conmigo 100%. Ok, ¿qué se puede hacer si el dueño de la propiedad compró con LLC a manera personal, no tienen compañías en sus países de origen, si mueren? Ok, creo que lo que quieres decir es que el dueño compró una propiedad con una LLC. Entonces, al momento de vender, si la propiedad tiene un solo dueño, va a ser sujeta a FERPTA si no tributa como una corporación. Ahora, pueden añadir otro dueño ahorita, hacer los documentos para que no sea sujeto a un withholding de FERPTA. Podemos hacer los documentos operacionales, podemos obtener el número tributario. También pueden poner de dueño a una empresa en el extranjero también. O sea, el hecho que formas una empresa de una manera no significa que no puedas cambiar quiénes son los dueños o cuántos son los dueños. Siempre pueden hacer esos cambios y lo podemos ayudar. Ok, aquí les voy a mandar mis datos, que es lo que ustedes me están pidiendo. Ahí está. También les voy a mandar mi presentación, ahora que he visto, ¿cómo se llama? Lo estoy grabando. Voy a mandarle mis presentación y les voy a mandar este video también para que ustedes tengan eso como un recurso en el futuro si tienen cualquier pregunta. Y por favor, si tienen cualquier pregunta, siempre me pueden llamar, me pueden mandar un correo. Sobre sucesiones, trabajamos eso bastante, lidiamos con extranjeros un montón porque siempre la mayoría de veces tienen propiedad aquí en la Florida. Podemos hacer las sucesiones en todo el estado de la Florida. Podemos trabajar con los herederos y no cobrar todo hasta vender. También hacemos eso con respecto a sucesiones. Así que cuéntenme y con mucho gusto yo les ayudo a listar la propiedad, perdón, a vender la propiedad. Ustedes listan la propiedad, pero a efectuar el cierre para que no tengan ningún problema. Espero que les haya gustado mi presentación. Cualquier pregunta, siempre estoy aquí para ayudarlos. Les deseo un hermoso fin de semana y bueno, cuenten conmigo. Bendiciones. Chao, chao.